Bueno, acá en la pregunta 11 dice, ante el aumento de la concentración de cuál de los siguientes metabolitos se ve disminuida la velocidad de la beta oxidación de los ácidos grasos. Bueno, primero que nada, la beta oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y de la mitocondria y no tiene una regulación intrínseca, sino que es regulada a partir de los ácidos grasos que llegan, que entran a la mitocondria, ¿sí? La entrada de los ácidos grasos a la mitocondria requiere primero de una activación que es dependiente de ATP. Los ácidos grasos más ATP más la CoA a través de la acil graso-CoA sintetasa se activan y para ello se gastan el equivalente a 2 ATP y queda en el espacio intermembrana un ácido graso activado que se llama acil graso-CoA. O en el caso de ser el palmitato, se llama palmitoil-CoA, ¿sí? El segundo paso es el transporte. El transporte del ácido graso activado, o sea, el acil graso CoA o el palmitoil CoA activado, desde el citosol y el espacio intermembrana, atravesando la membrana mitocondrial interna hacia la matriz, requiere del transporte asociado a la lanzadera de la carnitina. La carnitina aciltransferasa 1 cataliza la unión entre el ácido graso, el ácido graso CoA, o sea, el ácido graso activado, junto a la carnitina, y ambos pasan hacia la matriz. Entonces, lo que tenemos en la matriz disponible para la beta oxidación es el ácido graso activado, que claramente decíamos pasó a través de la lanzadera de la carnitina. La carnitina aciltransferasa 1, que se encuentra en el lado externo de la membrana mitocondrial interna, es inhibida por malonil-CoA. Como el malonil-CoA inhibe el pasaje de ácidos grasos activados a la mitocondria, entonces queda menos cantidad de ácidos grasos dispuestos o a disponibilidad para la beta oxidación. Por lo tanto, de alguna manera, inhibir el transporte del proceso 2 hacia, de ácidos grasos hacia la mitocondria, baja los niveles de beta oxidación, ¿sí? Entonces, ante el aumento de la concentración de cuál de los siguientes metabolitos se ve disminuida la velocidad de beta oxidación, decimos es el aumento del malonil-CoA. Cabe destacar además que el malonil-CoA es el intermediario para la síntesis de ácidos grasos que ocurre en el citosol. O sea que vean entonces acá lo interesante. El aumentar el malonil-CoA inhibe la degradación y los ácidos grasos entonces van proceso de síntesis, van a un proceso de síntesis. ¿Alguna duda? Así que la correcta sería la 11B. Bien, dice, en la siguiente figura se representan algunos de los destinos metabólicos del acetil-CoA en el hepatocito. Bueno, tenemos que el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Me voy a preguntar de dónde viene el acetil-CoA. El acetil-CoA puede venir de los carbonos de la glucosa, que a través de la glucólisis se generan piruvato, y por un proceso de descarboxilación oxidativa, con formación de CO2 y NADH,
Catalizado en la mitocondria por la piruvato deshidrogenasa, se produce acetil-CoA de 2 carbonos. Por otro lado, la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos produce NADH, que va a la cadena transportadora de electrones, produce FADH2, que también va a la cadena transportadora de electrones, y produce acetil-CoA, que puede ingresar al ciclo de Krebs. Otra vía para la producción de acetil-CoA puede ser la desaminación y transaminación de algunos aminoácidos que producen acetil-CoA. O sea que el acetil-CoA puede venir de la glucosa piruvato, puede venir de los aminoácidos o puede venir de los ácidos grasos por beta-oxidación. Bien, por otro lado, este acetil-CoA, que viene de cualquiera de las tres vías, puede ir o al ciclo de Krebs, habiendo oxalacetato a disponibilidad, o puede ir para la síntesis de ácidos grasos, o puede ir para la síntesis de cuerpos cetónicos. A la síntesis de cuerpos cetónicos se va a dirigir cuando no hay oxalacetato disponible, porque nos encontramos frente a un ayuno prolongado, aproximadamente a el día 5 a 7 del ayuno. El hígado sintetiza cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos se definen como derivados hidrosolubles de los ácidos grasos que no pueden entrar al ciclo de Krebs en la mitocondria, porque el oxalacetato está siendo utilizado para la síntesis de glucosa. Ante este panorama, cuando ya no podemos hacer más gluconeogénesis, porque se acabó el oxalacetato, y seguimos utilizando los ácidos grasos en el ayuno, podemos sintetizar cuerpos cetónicos cuyos carbonos, cuya energía, van a ser utilizados, por ejemplo, en el cerebro y en el corazón. Dicho esto, volvemos a la pregunta que dice, en la siguiente figura se representa alguno de los destinos metabólicos del acetil-CoA en el hepatocito. ¿Puede explicar eso en qué caso son los ácidos grasos y en cuál los cuerpos cetónicos? Sí, los ácidos grasos son utilizados cuando hay buen nivel energético, buen nivel de ATP, ¿sí? Y buen nivel de citrato. Tanto el ATP como el citrato estimulan a la acetil-CoA carboxilasa, que es una enzima que se encuentra en el citosol y que es el punto de control para la síntesis de ácidos grasos. Ahora bien, esta situación que estoy mencionando, estamos en un balance energético positivo, ¿sí? Claramente tenemos buena ingesta y buen nivel de nutrientes. Ante este balance energético positivo, el ciclo de Krebs se detiene y usamos el acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos y la reserva. Sin embargo, cuando estamos frente a un balance energético negativo, esto es ayuno, esto es baja energía, bajo ATP, ¿sí? Necesitamos sintetizar cuerpos cetónicos, esto es ayuno prolongado, ¿sí? Y estos cuerpos cetónicos van al resto de los tejidos. Se sintetizan en el hígado y van al resto de los tejidos. ¿Quedó las dos situaciones posibles? Sí, gracias. Bien. Entonces, la opción A dice, en el ayuno prolongado, el acetil-CoA se utiliza para sintetizar ácidos grasos. No, imposible, porque en el ayuno prolongado no hay energía. Claramente, si estamos en un ayuno prolongado, estamos bajo predominio de glucagón y de adrenalina, que son esencialmente catabólicos. Entonces, obviamente no voy a estar dándome el lujo de sintetizar lípidos cuando estoy en ayuno. Cuando disminuye la relación ATP-ADP, si la relación ATP
ADP disminuye, es porque tengo baja energía. Es como estar casi en un ayuno prolongado. Por lo tanto, el acetil-CoA no se va a convertir en ácidos grasos. En situaciones de ayuno prolongado, el acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos. Perfecto, porque en el ayuno prolongado me quedé sin oxalacetato, porque todo el oxalacetato se fue para la síntesis de glucosa, y claramente no puedo introducir al acetil-CoA al ciclo de Krebs, porque no tengo oxalacetato. Entonces no hay otra vía más que derivar al acetil-CoA hacia la formación de cuerpos cetónicos. Luego de una ingesta, el acetil-CoA puede reducirse completamente a CO2 en el ciclo de Krebs. Bueno, luego de una ingesta, lo que ocurre es que tenemos la posibilidad de sintetizar ácidos grasos. ¿Sí? Bien. Dicho esto, les voy a dejar un mapa, ¿sí?, temporal de lo que hace el hígado en el ayuno. Al tiempo cero del ayuno, inmediatamente se descarga glucagón. ¿Sí? El glucagón lo que hace es, en el hígado, estimular la glucogenólisis. Y de esa manera obtenemos glucosa que va a ir a la sangre, y la sangre va a ir al resto de los tejidos, por ejemplo, al cerebro. ¿Sí? Claramente, inmediatamente empieza el ayuno, vamos haciendo lipolisis, que se sostiene durante mucho tiempo, por eso lo pongo así alargado. ¿Sí? La glucogenólisis puede sostenerse aproximadamente durante 8 a 10 horas. Después de 8 a 10 horas ya no tenemos glucógeno, por lo tanto no podemos sacar glucosa del glucógeno hepático ya que no lo tenemos. Entonces vamos a hacer gluconeogénesis. Hacemos gluconeogénesis a partir de precursores, como son el lactato, los aminoácidos, como la alanina, el glicerol trifosfato, que es gluconeogénico, el oxalacetato, ¿sí?, y el piruvato obtenido de los aminoácidos. Hacemos gluconeogénesis aproximadamente durante 5 a 7 días y un poco más. Pero lo cierto es que a partir de los 5 a 7 días comenzamos a quedarnos sin oxalacetato. Al quedarnos sin oxalacetato, no podemos hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Recuerden además que la gluconeogénesis, si bien no utiliza los carbonos de los lípidos, la beta-oxidación hepática ofrece la energía para la gluconeogénesis. Quiere decir que ofrece el ATP necesario para la gluconeogénesis. Sin embargo, cuando nos quedamos sin oxalacetato, el acetil-CoA que viene de la beta-oxidación de los ácidos grasos no puede ingresar al ciclo de Krebs. Por lo tanto, decíamos, si no puede ingresar al ciclo de Krebs, vamos a sintetizar cuerpos cetónicos. O sea que al día 5 a 7 comienza la cetogénesis, que se prolonga más allá de los meses. ¿Bien? Seguimos entonces respondiendo a las preguntas que van apareciendo. Pregunta número 3. Marque cuál de las vías metabólicas, marque en cuál de las vías metabólicas se produce acetil-CoA como producto principal. Bien. Claramente, la beta-oxidación, recién la mencionamos, produce acetil-CoA como producto principal. ¿Sí? Recuerden que la beta-oxidación produce acetil-CoA en la mitocondria, produce NADH y FADH2, que van a ir a la cadena transportadora.
transportadora de electrones, y el acético-A, recuerden que va a ir al ciclo de Krebs, que a su vez va a producir más NADH y más FADH2, que van a ir a la cadena respiratoria, pero además el ciclo de Krebs produce GTP. La fermentación láctica no produce acético-A, el producto de la fermentación láctica es el lactato. La vía las pentosafosfato no produce acético-A, los productos son NAD, pH y ribosa o ribulosa 5-fosfato. La degradación de glucógeno produce glucosa 6-fosfato y la glucólisis produce piruvato. Así que la correcta es la opción C. Pregunta 14. Indique cuáles son los productos que se obtienen de la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa toma al piruvato, que tiene 3 carbonos, al NAD oxidado y a la CoA, dando CO2. La piruvato deshidrogenasa cataliza una descarboxilación oxidativa del piruvato, o sea que se produce CO2, acetil-CoA, porque el acetil-CoA tiene 2 carbonos, y el NAD, que sale reducido. Este NADH, que sale reducido, va a ir también a la cadena transportadora de electrones, y este acetil-CoA de la piruvato deshidrogenasa va a ir al ciclo de Krebs. Entonces, los productos que se obtienen de la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa son el CO2, el NADH y el acetil-CoA. Recuerden que esta reacción es altamente irreversible y que ocurre en la mitocondria. El piruvato no es producto, ¿sí? Este acético ATP no se produce ATP, se produce en ADH. Y después dice lactato. El lactato se produce en la fermentación láctica. Así que la correcta sería la A. Seguimos. Vamos a la 15, a la 16 y a la 17. La síntesis de ácido esteárico de 18 carbonos a partir de acético-A requiere de, bueno, para sintetizar ácidos grasos, la enzima acetil-CoA carboxilasa toma al acetil-CoA, toma el CO2 o al bicarbonato y toma ATP. A partir de acá, esta enzima construye el primer intermediario para la síntesis de lípidos, que es el malonil-CoA. Este malonil-CoA tiene 3 carbonos, ¿sí? 2 carbonos vienen del acetil-CoA y un carbono viene del bicarbonato. Este malonil-CoA es tomado por la ácido graso sintasa, que es un complejo multienzimático del citosol. La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. Y el complejo de la ácido graso sintasa citosólica toma malonil-CoA y además toma acetil-CoA. Esta enzima, la ácido graso sintasa, que es un complejo multienzimático con 7 reacciones, 7 enzimas adentro, tiene 2 brazos. Un brazo externo y un brazo interno. En el brazo externo carga a un acetil-CoA. El acetil-CoA tiene el grupo metilo, que luego va a quedar al final del ácido graso. Recuerden que el acetil-CoA tiene 2 carbonos. El brazo interno
del ácido graso sintasa toma al malonil-CoA, que tiene 3 carbonos. El ácido graso sintasa alarga la cadena de ácidos grasos en 4 pasos. El primer paso es una condensación entre malonil-CoA y acetil-CoA. El segundo paso es una reducción dependiente de NADPH que se puede obtener de la vía de las pentosas. El tercer paso es una deshidratación. Y el cuarto paso es otra reducción dependiente de NADPH. Así que, para alargar de a 2 la cadena de ácidos grasos, la ácido graso sintasa consume necesariamente malonil-CoA y acetil-CoA, pero además consume NADPH. El verdadero sustrato para la síntesis de ácidos grasos es el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. Para sintetizar algo de 18 carbonos, tengo que poner 9 acetil-CoA, ¿sí? Porque 9 por 2 va a ser 18. Así que las opciones que diga otra cosa, como esta o esta, no van, ¿sí? Porque se van a necesitar 9 acetil-CoA, 9 por 2, 18. El ácido graso sintasa va a tener que hacer este proceso de 4 pasos durante 8 veces, ¿sí? Es decir, son 9 acetil-CoA y 8 veces va a tener que realizar ese paso, lo cual va a necesitar necesariamente de malonil-CoA, es decir, de 8 acetil-CoA. 2 carbonos ya entraron en el primer acetil-CoA, pero luego es necesario la entrada de 8 más. Como este acetil-CoA se va a convertir en malonil-CoA, en total son 9 acetil-CoA, 8 vueltas para formar los 8 acetil-CoA y 8 bicarbonatos para formar el malonil-CoA, los 8 malonil-CoA. Pero además, como son 8 vueltas y en cada vuelta se precisan 2 NADPH, decimos 8 por 2, 8 vueltas, 16 NADPH. Entonces, lo correcto para sintetizar un ácido graso de 18 carbonos es 9 acetil-CoA, 8 ATP, 8 bicarbonatos y 16 NADPH. Si fuéramos a sintetizar el palmitato que tiene 16 carbonos, ¿sí? Diríamos 8 acetil-CoA, porque 8 por 2, 16, diríamos 7 vueltas, o sea, 7 ATP, 7 bicarbonatos y 7 por 2, 14 NADPH. O sea, siempre es la mitad de los ácidos grasos, perdón, el total de los ácidos grasos dividido al medio, ¿sí? O sea, la mitad de acetil-CoA, y una vuelta menos. Bien, continuamos con la pregunta 16.